por tu bondad y misericordia. Obra, oh Dios, en nuestros corazones. Recibe alabanza por nuestras vidas, por nuestro ponernos, Señor, continuamente en el camino de tu gracia para con nosotros. Gracias por habernos salvado, los que en ti hemos creído. Ayúdanos, Señor, a continuar en este camino donde hay el gozo duradero, día tras día. Pedimos tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos continuando el estudio de hábitos de gracia, de las disciplinas espirituales, y comienzo esta tarde con los caminos que escogemos en la vida. Lo que escogemos, las decisiones que tomamos, tienen sus implicaciones. A ver, estamos hablando de cosas más serias en esta tarde, pero si arranco hasta un ejemplo sencillo, que si quiero un cierto corte de pelo, que inicia corto aquí por donde las orejas, luego un poco más largo y luego algo más complicado arriba, al final tengo que ir al peluquero cada 2 semanas y me va a costar más dinero que yo quiero. Eso tiene repercusiones. Entonces, bueno, quizás resulte siendo más feo como otro corte de pelo, pero yo prefiero esa repercusión. Bueno, hablando de cosas más serias, de lo que estás hablando en esta tarde, hay repercusiones para los que ignoran a Dios. Dios dice en su palabra, ahí está el camino, y hay implicaciones muy serias en cuanto a las decisiones que la gente toma rehusando a Dios. Hay entonces otros que quizás no lo pongan tan claramente, es sí, sí, Dios, pero al final su vida va por otra dirección, no sigue la palabra de Dios y entonces hay el camino estrecho y luego hay un camino angosto y vamos a hablar de esto. Ahora, estamos hablando de disciplinas espirituales. Hemos arrancado todo este estudio hablando de la gracia de Dios, del gozo que hay en el Señor. Hemos arrancado hablando de la palabra de Dios para nuestra vida, de leer, estudiar, memorizar la palabra. Luego, la semana pasada fue meditar en la palabra de Dios y en esta tarde estamos concluyendo el aspecto de la palabra de Dios. Y como hemos hablado de, bueno, estudiar y hemos hecho algún estudio básico de la esencia de un pasaje, quería volver a hacer esto en esta tarde y vamos entonces a arrancar de esta manera, estudiando un pasaje. Y bueno, intitulo esta sesión Dos caminos, una vida. Y vamos al Salmo 1 y os voy a dar un par de minutos para que leáis el Salmo. Entonces, Salmo 1, vamos a tomar un par de minutos para leer el Salmo y luego lo leeremos juntos, ¿vale? Con el fin de observar lo que hay en el pasaje, leer varias veces la unidad completa que estamos estudiando. Y veo que no añadí la S a observar de la última vez. Observar palabras, conceptos repetidos. Queremos ver lo que hay en el pasaje. Ir más allá de darle una lectura rápida. Entonces, pues, lo leemos a solas y luego juntos.
Bueno, vamos leyéndolo alternadamente. No sé si lo habéis leído una o dos veces o algo así. Inicio yo y seguid vosotros. El Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está la su delicia, y en su y en su ley ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el bravo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, entonces, ¿alguna cosa que habéis visto o palabra o concepto repetido? Ley. Ley, ¿vale? La ley es un concepto importante, ¿sí? ¿Alguien más? Dios conoce el corazón de cada uno, no conoce lo de los malos, quiénes son los malos, Vale. quiénes son los buenos. El Señor conoce todo, Conoce todo. ¿sí? Arrancha, ¿ibas a decir? ¿Ibas a decir? El justo, ¿no? El justo, sí. La idea de prosperar o perecer. Prosperar, Prosperar. perecer, ¿vale? Sí. Lisa, tiene la mano, estás en silencio. Repite la palabra camino. Camino, sí. Vemos camino o andar en el versículo 1 2 veces y también en el versículo 6, camino, senda y sí. ¿Algo más? Árbol o tamo son también, sí, fruto. Y bien, entonces, veo que Jorge y Lisa seguís con la mano, no sé si la habéis puesto otra vez o si es la misma. No, Entonces, soy yo que la coloqué. vale, a ver, Dice que los malvados y los malos en el día del juicio se levantarán. no se levantarán, sí, Sí, no se vale, levantarán. bien. Pues creo que tenemos mucho, esa es la idea, ver, ¿no?, los conceptos que hay ahí repetidos y entonces ahora, bueno, en lo normal pasaríamos un poquito más de tiempo para intentar ver, ¿no?, todo y quizás diga, bueno, también he notado, por ejemplo, bueno, malos, pecadores, escarnecedores, eso es como de lo mismo. Y yo pongo versículo 1. Luego, en el 5, malos también. En el 6, los malos también. Y luego veo, hay los justos. Y entonces, podemos ver lo que se suma en cuanto a conceptos para ver en qué, bueno, en qué se está enfatizando o de qué hay más contenido en el pasaje. Bien, vamos a ir al siguiente punto y digo, ¿hay alguna declaración directa de idea o propósito central o un mandato en el pasaje? ¿Es una declaración o un mandato? Hay muchas palabras para decir, el pasaje nos indica, declara algo muy claramente o declara algunas cosas, 1, 2, 3, 4 cosas que digo, bueno, de esto y esto y esto, o no. Esto es lo que parece declarar que es la esencia. Una pregunta.
Sí, es una pregunta, sí, sí. Escuché a Amy y luego Nidia. Los justos son bienaventurados y los malos vencerán. Vale. Entonces, tenemos dos declaraciones. Los justos, bienaventurados. Entonces, la bienaventuranza del versículo 1, ¿no? Y luego el justo es mencionado en el 5. Y los malos perecerán, dices. Sí, o sea, el Vale. principio y el final. Ajá. Vale. Y Nidia, ibas a... Sí, exactamente lo que dijo. Nidia dice, exactamente, están en lo mismo. Vale. Los buenos son 3 veces bendecidos, o muchas veces bendecidos, Ujú. y los malos definitivamente perecerán. Ajá. Pues era exactamente lo que decía tu señor. Entonces estamos diciendo, hay un contraste. Que eso es lo que estamos viendo. Algo de los justos, algo de los malos. ¿Vale? Bienaventuranza y perecer. ¿Vale? La mano, no sé si es otra vez, Elisa. Está en silencio, entonces no lo sé. Pero bueno. Ahí. ¿Aló? Sí. Aquí, en el versículo primero, dice que bienaventurado el hombre que anda, que no anduvo en el consejo de los malos, sino en la ley de Jehová, que está en su delicia. O sea, en los mandamientos y no en lo que el hombre ve delante de él. Vale. Vale. La bienaventuranza para quien anda así y no así. Entonces, estamos hablando del contraste de la ley y un camino de pecado. Y vamos por el buen camino, lo que estáis diciendo todos. Bien, entonces, hemos hablado, creo que, de declaraciones de 1 y 2 y juntado 1 y 2 y 5 y 6. También en el 3 y 4 hay el símil, ¿no? Los dos símiles. Símiles, ¿cómo? ¿No? Esto como una comparación así. Será como árbol y la descripción en el 3, o que son como el tamo. Entonces hay todo esto. Y ahora, si digo, bueno, en algunas pocas palabras, media oración o algo así, ¿de qué se trata el tema en general? Si digo, esto habla de eso, el Salmo. Según dice el título, el justo y los pecadores. ¿No? Justo y pecadores, ¿vale? Cogiendo del título que hay, Sí. ¿vale? ¿Qué pasará con cada quien? ¿Qué pasará con el malo y con el justo? ¿Vale? ¿Alguien más? La lección de dos caminos. Vale, dos caminos. Vale. Yo creo que eso son buenas respuestas. Y ¿sí? Yo digo que son la obediencia a los mandamientos. Vale, la obediencia. Vale. A la ley. Vale. Mandamientos. Entonces, vamos con esto y luego hacemos la pregunta. ¿Qué pregunta? Pueden haber varias, pero ¿qué pregunta contesta el pasaje acerca del tema? Es un qué, cómo, cuándo, dónde. Si decimos el justo y los pecadores. Dice qué acerca de ellos, cómo acerca de ellos, ¿cómo lo veis? Esa es la parte quizá un poquito más trabajosa. ¿Dónde los encuentras? ¿Dónde encuentras al justo? Vale.
¿Cuál es el fin? ¿Cuál es su fin? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estamos por ahí y luego vamos respondiendo. La respuesta es a esto. Si decimos cuál es el fin, bueno, el fin de, o cuál es la otra pregunta que alguien dijo, ¿Dónde están? ¿dónde están? ¿Qué hacen? No. Has dicho que aquí en dos caminos, si hay un camino tienes Ujú. que andar. Ajá. Lo que según qué Eso yo creo que estamos muy por la esencia del pasaje. Yo ahora vuelvo atrás y os digo, bueno, lo que yo pienso. Yo creo que el pasaje, si vamos a resumir, iniciamos en el versículo 1 y el tema es el varón o el hombre bendito, bienaventurado. Creo que eso, en esto encaja todo el Salmo. Bienaventurado, y luego mi pregunta es, ¿en qué es bendito o bienaventurado el varón? Creo que en el versículo 2 dice que en la ley. Entonces digo, ¿en qué es bienaventurado? Creo que ahí veo la esencia del pasaje y son lo que habéis dado, son todas respuestas que quizás estamos al final diciendo lo mismo, algo muy cercano. Pero eso entiendo que refleja la esencia del pasaje, ¿vale? ¿En qué, y pongo camino, porque usando la metáfora, ¿en qué camino es bendito o bendecido, bienaventurado el hombre? Bueno, en el camino del Señor, ¿no? Esa es la respuesta. Somos benditos, lo aplico a nosotros, somos benditos, bendecidos en el camino de Dios, lo cual se describe en el versículo 2, que es en la ley, no en el camino de los malos, y al final en el pasaje también dice camino y senda, que se usó el lenguaje del pasaje, que el pasaje me dice, bendito no así, sino que así. Y luego, a continuación, creo que el pasaje hace una serie de 3 comparaciones, de contrastes que habéis dado. Y estos son los puntos de desarrollo del pasaje. El primero es que hay 2 caminos, el de Dios, el de los pecadores. En segundo lugar, vemos el fruto de cada camino. Y luego, en tercer lugar, vemos la consecuencia final de cada camino. ¿Vale? Esa es la bendición en el camino de Dios. Y primero es los 2 caminos. Segundo es el fruto de cada camino. Y tercero es la consecuencia final. Y claro, yo he pasado algunas horas, no es que en 5 minutos uno vaya a sacarle quizá tanta claridad. Entonces, pero habéis estado muy en el centro de la esencia del pasaje y eso es muy bueno. Bien, entonces vamos a ver ahora el pasaje en un poco más de detalle y nos saca la idea principal, la estructura del punto 1, 2, 3 o 5 puntos que haya. Y ahora vamos a ver pues la carne que hay en el pasaje, por decirlo así. La bienaventuranza aquí es declarada, no es mandada, pero se entiende que así es que somos bendecidos. Eso es lo que quiere dejarnos entender el pasaje. No hay nada comparable como la bendición de estar en los caminos del Señor. Y el pasaje nos da imágenes para ayudar a concretizar eso en nuestra mente. Metáfora, símil,
para darnos una comparación, ver esto con elementos tangibles del día a día, y nos dice, en esto somos realmente profundamente bendecidos, es en esto que hay deleite, gozo duradero, y lo declara así. Entonces es cierto que hay comparación, ¿no? Uno y el otro, pero lo que quiere decir el pasaje es, aquí está la bendición, no solo, bueno, hay uno y el otro. Aquí es donde tenemos que ir. ¿Vale? Los dos posibles caminos, y podemos decir, bueno, a poner a raíces, hay un camino, uno tiene que echar sus raíces en un camino en vez del otro. Vemos la fuente, las raíces, o bueno, los dos caminos para, estoy usando quizá un par de metáforas, no hay que dar demasiadas. Bien, el primer camino es el camino no deseado. Hay dos posibles caminos donde no ir, nos dice el pasaje. ¿Qué dice en el versículo 1? ¿Dónde no ir? Los malos, pecadores, escarnecedores, ¿no? El escarnecedor es lo mismo que el pecador y el malo, pero llega a burlarse. Ese Dios y su ley. Hay, sí, lo mismo, pero vemos un progreso en el pensamiento de la persona y en su caminar. Anduvo en consejo, entonces la persona anda y empieza a pedir guianza de vida del camino de los pecadores. Bueno, estoy considerando mi filosofía de vida, mis decisiones de todos los días o grandes decisiones y busca entonces lo que no se debe buscar, consejo del camino de los malos para guiar su vida. Luego hay un progreso ¿vale? Busco el consejo y entonces ahora está en ese camino. Se establece una filosofía de vida, un estilo de vida que ha considerado esas filosofías y entonces se tomaron los pasos yendo en estos caminos. Y a continuación nos dice el pasaje que fue más allá, se sentó, ¿vale? El consejo, me fui al camino y me establecí que aquí es donde estoy. Hasta el punto, no solamente decir, bueno, eso es mi estilo de vida, pero en este momento hasta llega a burlarse de Dios, de la ley de Dios, de los caminos de Dios, diciendo, aquí estoy. Yo de ese Dios y de su ley no quiero saber nada. Y entonces el salmista abre con el camino malo, lo negativo. Bendito quien no anda, no está en ese camino y no se va a sentar, profundizarse en esta vida. Hay la progresión de escuchar, ordenar la vida, moverse hacia allá para instalarse y quedarse ahí. Entonces hay el camino estrecho del Señor y luego hay el ancho camino de los pecadores. La persona aquí es advertida, somos advertidos de no dejar esas influencias guiar nuestra vida, ¿vale? Eso es la advertencia negativa. Somos bendecidos cuando no hacemos esto, sino que ¿qué? ¿Qué hacemos? Y creo que hay una mano levantada. Sí, Ana María, no sé si hay. Sí, pastor, perdón, es que no me he perdido. ¿Cuáles son las personas realmente malas y en qué se les considera malos para andar por el camino malo? Me lo he perdido. Perdone, pero es que me lo he perdido. Vale, buena pregunta.
Bueno, el camino malo es andar según el consejo de lo que Dios dice que es pecado. Si Dios dice, bueno, es pecado que tú vivas, ordenes toda tu vida para vivir para el dinero, vamos a decir. Que yo amo el dinero, voy a coger mi dinero así, y que Dios no hable sobre lo que yo tengo que hacer con mi dinero, pues eso sería pecado. O Una sí, persona que no cumple los mandamientos, sí, resumiendo, ¿no? sí, la persona decide desobedecer a Dios y eso es lo que vemos de contraste en el versículo 2. No está en el camino de pecadores, sino que está en la ley de Dios, está obedeciendo a Dios. Entonces ella está preguntando cuál es la definición de esa palabra de malos y pecadores. ¿Quién es el malo y quién es el pecador? Entonces, los malos y los pecadores son quienes desobedecen a Dios. Entonces, lo que es malo y pecaminoso es lo que la palabra dice que es malo y pecaminoso, y lo que es obediencia es lo que Dios dice que es obediencia. Entonces, sí, deseo de la carne, la vanagloria, resumiendo, ¿no? Y bien, buena pregunta. Entonces, el camino, en vez de ir por el camino de pecado, pues nos dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y eso fue el estudio número 2, ¿no? El gozo, el deleite en Dios. Y una persona que dice, yo deseo a Dios en vez de desear a las demás cosas por encima de Dios y dejarme gobernar por esto. Yo quiero lo que Dios quiere y entonces busco su ley, busco su instrucción, su palabra. Dice, ¿y en su qué? En su ley medita una vez por mes, de día y de noche, ¿no? Lo sabemos. Y uno dice, bueno, hombre, no es que no puedo andar con la Biblia todo el día, no está diciendo el pasaje eso, pero en todo el día tomamos decisiones y nuestras decisiones o honran a nuestra persona o honran a Dios. Y entonces, claro, pecamos y luego tenemos que pedir perdón. Idealmente, cuando sentimos que vamos a pecar, Dios ha dicho, entonces voy a hacer tal y tal cosa de tal manera. O tengo algo que voy a hacer y estoy pensando en hacerlo y voy a meditar en la palabra de Dios para entonces obedecerle, ¿no? No estoy andando, esa es la acción, queremos obedecer a Dios y arranca con nuestros deseos y nuestros deseos concordes a la palabra de Dios. Entonces tengo influencias para los diferentes renglones de mi vida y en estos renglones de vida puede que esté buscando consejo, considerando algo. Y lo que quiere decirme el pasaje, si estás considerando algo, el consejo tienes que buscarlo en base a la palabra de Dios. Pueda que tenga deseos, y todos tenemos esos deseos de la carne, los tenemos, y en una situación en particular, yo deseo esto, pues tengo que decir, ¿es concorde a Dios o es concorde a mi carne, al consejo del mundo? Es algo del día a día. Y a veces no es solo del día a día, es decisión que impacta a mucho, a largo plazo. Y luego, un momento antes de la pregunta, luego puede que esté ya en un camino y diga, bueno, noto que mi estilo de vida aquí realmente no encaja con Dios. Y reconocer esto como cristiano y decir, pues, Señor, ayúdame a pelear la buena batalla y estar batallando para honrarte en este camino. Ahora, aquí
el versículo lo pone de tal manera que hay alguien que eso es su camino de vida y eso es el incrédulo. El cristiano, claro, lucha contra el pecado, avanzamos con el poder de Dios que mora en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros, llenando nuestra mente de la palabra de Dios para pelear contra esto. Y es algo del día a día, como lo pone aquí, ¿no? Estamos en la batalla 24/7 y pedimos las misericordias nuevas del Señor cada mañana. Y bueno, hemos hecho un poco de lo del estudio y primero una pregunta y luego... ¿era la pregunta? Sí. ¿Qué dirías a Lot? ¿Mm? ¿Qué dirías a Lot? Lot, el sobrino de Abraham. No entendí lo entendí la primera parte. Sí, porque supuestamente era justo, pero no obedeció a Salomón. Puede ser que no tenía Lot, caso de bueno, a Lot tiene que seguir al Señor. Y la situación, bueno, su mujer, claro, ella padeció lo que padeció por su desobediencia. Bueno, a Lot se le diría lo mismo que se le dice aquí. Recuerda lo que dice el Señor y el Señor es a quien él tiene que rendir cuenta. Entonces... Desde luego que bendecido bienaventurado no parece que fuera. No parece mucho, pero el Señor es a quien él deberá rendir cuenta. No sé. Yo estaba venía a mi mente Lot, pensaba, es una advertencia por nosotros de realmente hacer como tú has dicho y seguir Salmo 1, porque aún siendo justo, podemos hacer andando en el consejo de los malos y hacer como Lot. Bueno, hay ¿No? el Salmo nos muestra la bendición y la bendición aquí nos muestra el camino que es fruto de una fe en el Señor. Y quien realmente tiene fe en el Señor se evidenciará su camino en base a eso, en una lucha, claro, imperfecta. Entonces, quien es justo es quien tiene esa fe en el Señor. Y bueno, hay que ver el contexto de los pasajes para ver estos significados. Pero aquí, entendiendo los que tienen esa fe en el Señor y se demuestra esa fe por su caminar. Sí, Ana María. Entonces, en concreto, tanto los justos como los malos tienen que dar cuentas al Señor. Sí, pero los justos, habiendo sido perdonados en fe, pero sí rendiremos cuenta por todas nuestras obras ante el Señor, pero es diferente la situación. El incrédulo, él no fue por el camino de la fe en Dios, el arrepentimiento, entonces va en base a sus propias obras y es condenado. Nosotros vamos, los cristianos, en base a la obra de Cristo y realmente nuestro rendir cuenta a Dios es, creo que una buena ilustración es una graduación, que Cristo nos aprobó y quizás uno haya hecho más para el Señor que otro, pero todos en base a la gracia de Cristo somos salvos y tendremos, sí, aún así, diferentes bendiciones y responsabilidades en el cielo en base a nuestras obras, pero no tiene nada que ver con el ser aceptado o rechazado ante Dios. No es somos aceptados o rechazados en base a nuestro habernos arrepentido de nuestros pecados y haber confiado en Cristo. Entonces, estaba pensando
que sería bueno meditar un poco en este versículo y a ver si lo ponemos un poco más en nuestra memoria. El versículo 2, les doy un minuto para leerlo un par de veces. Y entiendo que en nuestra lectura quizás va a ser algo de, bueno, quiero no solamente leer rápido e irme a casa irme al trabajo en este día diciendo, bueno, leí y bueno, sí leí bien, pero quiero meditar en un versículo, quizá en particular a lo largo del día. Quizás una memorización será más bien de esto lo necesito para poder realmente tener mi armadura, mi espada afilada cuando evangelizo. Dedicar mi memoria para tener esos versículos de memoria así o para batallas personales y armarme con la armadura de Dios. Entonces, doy un minuto para el versículo 2 para meditar un poco en ello. A ver si lo podemos decir sin mirar, ¿no? No sé. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ah, lo dije mal. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Casi, bueno, yo voy por ahí. La idea es repetirlo, repetirlo hasta saberlo, ¿no? Que una vez cantamos ese salmo todos. Sí, que tal vez no se acuerdan que dice la escritura del varón que Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bien, entonces, para toda la vida no nos presenta el Salmo un pie aquí y otro ahí, ¿no? Lo sabemos que no es así. De hecho, la palabra llama eso tibio, o llama eso adúltero, que no podemos amar a Dios y al mundo. Es hipocresía, es ser, eso es algo que Dios pues vomitará de su boca. Hay el camino estrecho en el cual, por la gracia de Dios, habiendo sido perdonado, uno anda, y luego hay el camino hacia la perdición, en el cual el pecador se deja aconsejar, lleva un cierto estilo de vida y se sienta ahí para escarnecer, para reírse hasta del mismo Dios que lo ha creado. Primero hay los dos caminos y en segundo lugar vemos los frutos de los respectivos caminos, lo que son a la luz de la verdad. No puede decir, mira lo que yo me he amontonado aquí, cuántos tesoros, cuánta reputación yo tengo, pero que al final, si no he doblado la rodilla ante Dios, no tengo nada. Y a la luz de la palabra de Dios, tengo aquí los dos frutos. ¿Cuáles son los dos frutos? Hay los contrastes, ¿no? Los segundos contrastes, el camino de Dios, el camino del pecador. ¿Qué son los dos contrastes en los versículos 3 y 4? Un árbol verde, sano, o sea, que no cae su hoja en el sentido de que está sano. Sí. Y la hoja seca, Sí. que con el viento fuerte va a caer del árbol.
Ujú. Su hoja no cae y luego que son como el tamo en el 4. Entonces, quien estamos en el camino de Dios, ponemos nuestras raíces en su palabra. La imagen es un árbol al lado de una corriente de agua. Y aquí, bueno, no hay mucha agua, pero donde hay agua vemos mucho más verde, árboles más grandes, en vez de donde es muy seco. Y bueno, si algo crece es porque hay agua debajo, pero donde no hay agua, difícil que crezca mucha cosa. Y quien está en el camino de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, que bendice. Quien tiene árbol quiere comer de su fruto, aprovecharse de su sombra, y entonces lleva este fruto. Su hoja no cae. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Esa prosperidad aquí entiendo que es en primer lugar, no es referente a la salud y el dinero, sino que a la seguridad y experiencia de que han vivido bajo la guianza y cuidado fiel del Señor, un Señor de misericordia y vida. Eso es una citación de una Biblia de estudio. También entiendo que en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel era una nación, pues había más un aspecto físico en la bendición, pero nunca en este pasaje, que lo vemos en un contexto de la eternidad, habla justo después del juicio venidero, no es a bendeciros ahora y que eso es lo primordial. Hay mucha mentira y falso evangelio alrededor de, mira, la prosperidad y aquí y ahora, y luego lo espiritual es como secundario. Y la Biblia es completamente al revés. Es completamente al revés. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Luego viene el pan de cada día. O vemos que el amor de Dios está con nosotros. Dios nos ama. Dios está para nosotros en Romanos 8, pero vemos también que eso es aún en medio de mucha calamidad. Nada nos separará de nuestro Dios, de su amor para con nosotros. Entonces hay un énfasis grosero que distorsiona el Evangelio y apela al amor, al dinero que hay en la humanidad, al deseo, y te dice, mira, viene tras Dios para ser bendecido. Y esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, eres pecador, vas al infierno, reconoce, serás bendecido, sí. Hay entonces un énfasis al revés ahí y también es un tiempo equivocado. Bendición en el sentido de ya no tener pecado, todo tendremos a la perfección, pero en la eternidad, cuando dejemos esta vida. Entonces hay que contextualizar esa bendición que la hay, pero un énfasis primordialmente aquí en la ley de Dios, en guiarnos en los caminos de Dios, no en el pecado, y entonces llevar este fruto, versus el tamo. El tamo, lo que entiendo que significa el pasaje es como una cáscara de una semilla, que algo que se quita y está ahí nada más lo que sobra para ser limpiado, no sirve. Eso es llevado por el viento, uno no lo quiere y eso es el camino del pecador. Esa es la ilustración que nos deja el pasaje en mente. Esto es el valor real que tiene el tesoro del pecador no arrepentido, que somos pecadores, pero justos pues en Cristo Jesús, ¿no? Habiendo tenido su justicia, quienes hemos creído en Él, quienes tenemos fe en Dios. Y me hace pensar, de donde yo vengo en Canadá hay unos bosques enormes. Fui criado
donde había bosques y árboles por todos los lados, árboles de, no sé, 15, 20, quizás más metros. Y salía de casa y teníamos campamentos, ahí mucho terreno. Y bueno, como adolescente, y quizás ahora, aún ahora, me gusta hacerlo, viendo un árbol que obviamente está muerto, vamos a ver si podemos tumbarlo. Y algunos, pues por ser lo podrido que eran, hasta un árbol con un diámetro de, no sé, 15 o 20 centímetros, haciendo así con el brazo, se tumbaban. Otros había que echarle un poco más de gana, correr y con los dos pies, ¡ah! Pero se tumbaban. Y así es el camino del pecador. No tiene raíces en nada duradero y es realmente algo podrido, algo sin frutos, sin valor. Eso es lo que es a la luz del Dios que es Jehová, nuestro creador, soberano Dios que nos ha hecho y nos conoce. Él tiene la razón y nos contrasta. Entonces, mira, hay este camino del pecador, el camino de la palabra de Dios. Esto es su fruto y podemos ser muy, muy ciegos a veces y necesitamos el espejo de la palabra. Necesitamos también los hermanos en la iglesia porque podemos dejarnos llevar por un camino y necesitamos cada uno, el uno al otro. Podemos ser cegados por nuestros deseos que tenemos que no son bíblicos. Entonces, los dos caminos, los dos frutos y el tercer punto del pasaje es las consecuencias finales de los caminos respectivos. Y vemos esto en esta tercera serie, ¿no? Dos caminos, dos frutos, dos consecuencias finales. ¿Cuáles son las consecuencias que veis ahí? 5 y 6. Hay mucho de los pecadores, ¿no? De quien no se han arrepentido ante Dios. No se levantarán los malos en el juicio, No se levantarán, ¿sí? y los pecadores en la congregación de los. Ajá. Y al final dice, usa otra vez el lenguaje, ¿no? de la senda o el camino y dice más, la senda de los malos perecerá. Yo lo veo como el juicio final y no se levantarán, el lenguaje lo que significa es que no serán aprobados en el juicio de Dios. Ante Dios no serán aprobados. Su senda es la que perece, entonces vemos este perecer, es ahí donde ellos acabarán y no estarán con los justos, no estarán con los justos donde estarán los justos, en la congregación de los justos, que son los que tienen la fe en Dios. Y luego, pues hay el justo, ¿no? Porque Jehová conoce el camino de los justos. El contraste ahí, su fin, el fin de los justos, y el conocer aquí, claro, Jehová, nuestro Dios, conoce todo, pero es un conocer aquí en el sentido de una relación personal de fe, de pecador arrepentido con su Dios. Y siendo que es el conocimiento de Jehová, es un conocimiento soberano que se efectúa a la perfección, Él conoce el camino de los justos. Entonces, el pasaje nos dice, ahí está la bendición, lo declara, y el entendimiento para nosotros es, ¿vale? Tengo que reconocerlo, meditar en la palabra, ver la realidad de dónde está el fruto verdadero versus donde hay tamo.
donde hay la cáscara que se seca y se va volando, que no tiene valor, y pensar también en las consecuencias finales. Y el pasaje pone mucho énfasis en cómo está eso, en el camino, en el versículo 2. No este, sino cuál. ¿Dónde voy si yo quiero este camino? Bueno, me deleito en la ley de Jehová. Voy otra vez a su palabra. Entonces hay ese deseo, tengo que querer desear Dios más que mis deseos y sujetar mis deseos al Señor. Y de estos deseos, entonces, filtro mis deseos por la palabra de Dios, meditándola a través de pensar cuáles van a ser mis decisiones, y el caminar entonces sucede. Los deseos, estar recibiendo la palabra de Dios, ese conocimiento para el caminar que vemos que anduvo el camino en el versículo 1, en el 6 otra vez, conoce el camino de los justos, más la senda de los malos, para caminar, obedecer a nuestro Dios, es mediante la palabra de Dios. Y eso es solamente posible en base a la gracia de Dios. Él nos ha salvado, es por el poder de su Espíritu Santo, entonces podemos adorar a nuestro Dios, y es un último ánimo en esta serie de las disciplinas espirituales de volver a la palabra de nuestro Dios, de tomar el tiempo de quizás ajustar una cosa o dos en nuestro tiempo devocional o, bueno, a lo largo de mi día, para ponernos en la gracia de Dios, en su camino más en el cual Él nos ha puesto en la salvación para honrarle. Y entonces somos benditos o bendecidos, bienaventurados en el camino de Dios. Hay los dos caminos exclusivos y una sola vida, una sola dirección que podemos escoger. ¿Hay preguntas?